Amados, los voy a invitar para que podamos empezar a trabajar el evangelio que nos toca esta semana, que es de Marcos, el evangelio de Marcos, del capítulo 4, del versículo 26 hasta el capítulo 6, versículo 56. Eso es lo que nos tocaba esta semana trabajar. Bien, para poder empezar a hacer un poco la conexión de lo que nos dio Pía y todo lo que hemos venido trabajando, yo les pido que abran el Evangelio de Marcos 5, que lo tengan abierto, pero todavía no vamos a ir ahí. Permítanme que haga un repaso de todo lo que hemos estado trabajando. Este Evangelio, el de Marcos, deja bien en claro que cuando vino Yeshua, su misión era activar las 12 tribus para volver a conformar el reino de Dios. Esto es lo que vamos a empezar a trabajar con una conciencia elevada, ¿no? Que vino con un propósito el Mesías. Justamente el maestro de Galilea vino a implantar el proyecto que se había perdido. Dios en medio de su pueblo, a darle continuidad con todo lo que había empezado con sus ancestros. Recuerden que Dios, cuando llama al pueblo de Israel, lo lleva al monte Sinaí y hace un pacto, y desde ese pacto Dios dice que ellos van a ser una nación sacerdotal, y por medio de esa nación sacerdotal ellos tenían que mostrarle a las naciones que estaban a su alrededor cuál era el único Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. ¿Se está entendiendo hasta ahí? Eso lo hemos venido trabajando a lo largo de estos años, haciendo siempre la lectura anual, trabajando cada uno de los libros, y eso tiene que empezar a quedar implantado, que eso es lo que Dios, como primera medida, buscó que Israel pudiera entender cuál era el propósito, ¿verdad? ¿Cuál es ese proyecto? Amor a Dios y amor al prójimo. Y hoy, a través de lo que el maestro hizo, ese proceso él lo puso en un cuerpo profético. Ese cuerpo profético lo conformamos nosotros. Yo quiero que vayan analizando por qué estamos reunidos aquí y para qué. No simplemente venir a instruirnos e irnos de acá sin que ese propósito se empiece a activar en medio de nuestras vidas. Recuerden que Israel tenía este mismo propósito que tenemos nosotros, nada más que ellos no lo llevaron a cabo en el proceso. Ellos, por distintas situaciones, circunstancias, dejaron de cumplir ese propósito. ¿Se está entendiendo hasta ahí? El Mesías implantó en medio de nosotros ese cuerpo que conformamos, un cuerpo profético. A través de la bendita instrucción nos dio un mandamiento, poder proclamar y llevar este evangelio a las naciones. A través del peregrinar de nuestras vidas, proclamando la buena noticia. Y es por eso, que por este evento, que nuestra alma se mueve a mejores cosas. Amados, si nosotros no nos movemos a mejores cosas, seguramente no estamos haciendo lo que el Maestro nos ha llevado. Esta lectura que vamos a hacer del Evangelio de Marcos, de lo que venimos viendo con Marcos, tiene que llevarnos a nosotros a entender que si nuestra alma no va a mayores cosas, es porque estamos estancados. Es porque lo que se nos ha dado no nos estamos llevando al servicio por el cual el Eterno nos ha llamado. No sé si han puesto en las pantallas lo que le había pedido a los chicos, siervo del Altísimo, un diseño celestial. Desde ahí yo quiero comenzar esta proclama para que podamos caminar y peregrinar en este tiempo que el Eterno nos ha facilitado estar en este mundo, ¿no? O sea, nosotros tenemos un tiempo de llegada y un tiempo de partida, ¿verdad? Eclesiastés justamente habla de eso. Hay un tiempo para cada cosa. Y en ese tiempo también Dios nos llamó, si no, no estaríamos aquí. Y movernos en esto, ¿no? Entender que Dios nos llamó a que nos podamos mover como un cuerpo profético, en una misión, en un compromiso. Pero esta palabra te va a hablar a vos, porque ya Dios me la habló a mí. Si tu alma no se mueve a mayores cosas, es porque no estás haciendo o no estamos haciendo ese servicio por el cual hemos sido llamados. Somos privilegiados, lo hemos venido hablando durante todo este peregrinar de transicionar la Torá del Eterno, poder trabajar los Shabbat, poder trabajar las fiestas, poder traer luz, más luz a la hora de trabajar las fiestas del Eterno, para que eso nos pueda ir afirmando y cambiando un montón de pensamientos que no son
de la voluntad del Eterno, sino de que hombres llevados por influencias religiosas nos implantaron en medio de nuestras vidas. Eso ya lo vamos a ir viendo adelante. Como hemos visto en estos tiempos, para poder interpretar bien las Sagradas Escrituras debemos sacar toda enseñanza que nos implantó Roma. Amados, tenemos que entender que todo lo que conocemos nosotros como Sudamérica, a nosotros se nos implantó un evangelio que no lo aceptamos nosotros, o sea, fue impuesto. Y desde ese tiempo nosotros tenemos que entender que todo eso fue trabajando a lo largo de los que nos antepasaron, o sea, nuestros antepasados fueron inculcados con un evangelio que no es el evangelio que nosotros hoy estamos trabajando. Un evangelio que estaba llevado por hombres a su comodidad. Recuerden que cuando vinieron a conquistar las Américas, cuando venían decían que estas tierras le pertenecían al reino de España y desde eso también nos implantaban su creencia. Es así la historia. No sé si ustedes lo saben. Entonces, tenemos que trabajar justamente nuestra alma para romper todo eso que por años ha venido trabajando nuestra cultura. Nosotros tenemos una cultura y esa cultura fue llevada justamente en ese proceso, ¿no? Por eso, qué bueno que empezamos a transicionar con la Torá y empezamos a ver el Evangelio conforme a como Dios lo diseñó. Qué bueno es leer las cartas. Tenemos que sacar Roma de nuestra cabeza. Tenemos que romper todo lo que Roma ha puesto en medio de nuestras vidas. El libro de Marcos relata el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús, el Cristo, en un relato de rápido desarrollo que con frecuencia se enfoca en los poderosos hechos del Salvador. En primer lugar, entre esos hechos se encuentra la expiación misma que Marco enfatizó era fundamental para la misión de nuestro Maestro Yeshua, como el tan esperado Mesías prometido, lo que el profeta Isaías anunció. Yo le voy a pedir a Elías si puede pasar. Vamos a ir al profeta Isaías 42, del 1 al 7. Por favor, tomen bien nota de lo que vamos a leer, porque esto es lo que nos va a abrir y nos va a llevar al Evangelio de Marcos. Repito, el libro de Isaías, capítulo 42, del 1 al 7. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Yahvé Elohim, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Yahvé, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Amén. Amén. Amados, si ustedes, gracias Elías, si ustedes notaron, el profeta Isaías es el profeta que más evocó y anunció justamente el siervo del Eterno, ¿no? Este es un diseño celestial con el cual el Mesías vino a cumplir el propósito. Tenía un diseño, un servicio por el cual él se iba a revelar y manifestar a las naciones. Y si leemos con entendimiento en el versículo 6, dice que él vino a renovar ese pacto, ¿no? Lo que se había perdido, ¿no? Lo que el pueblo, sus ancestros, no habían querido seguir desarrollando el ministerio y el propósito. O sea, él vino justamente a renovar ese pacto y hacer luz a las naciones. Renovar el pacto y hacer luz
a las naciones. ¿Dónde iba a renovar ese pacto? En su pueblo. Ese pacto se había estancado. Por eso le digo que si nosotros entendemos que somos ese cuerpo profético por el cual somos privilegiados, vamos a entender que estamos justamente en ese pacto. Cada Shabbat que hacemos memoria de Él, tenemos que recordar que Él vino justamente a renovar ese pacto y nosotros somos esos privilegiados. Por eso le decía que si nuestra alma no va evolucionando, no va creciendo, tenemos que autoanalizarlos y entender que estamos haciendo las cosas mal. Nos estamos moviendo no conforme a ese diseño. Por eso le digo que tenemos que empezar a sacar Roma de nuestra cabeza. ¿Se está entendiendo hasta ahí? Al estudiar el relato de Marco y sus testimonios de cómo cumplió el Salvador su misión expiatoria, sus discípulos pueden convertirse más al Evangelio para poder encontrar y seguir justamente ese llamado. ¿Qué es lo que trabaja este Evangelio? Todos los evangelios, pero ¿qué es lo que trabaja más este Evangelio? El servicio en propósito. ¿Por qué? Porque se ven muchos milagros, se relatan muchos milagros. Y nosotros tenemos que llevar a que los que se han convertido puedan ser también seguidores, discípulos. Eso es ser un cuerpo profético, llevar no solamente a que se convierta la gente, porque años atrás yo me acuerdo que conocí a un varón que él se autoproclamaba evangelista. Él dice que le hablaba a la gente en la calle de Jesús, oraba por sus vidas, se arrepentían, pero él decía que le había presentado a Cristo en el corazón. Él ya no está más con nosotros. Y él se sigue moviendo así hasta el día de hoy. Ese no es el diseño. Ese es un diseño justamente de Roma, ¿no? Nosotros no estamos llamados a que la gente se convierta para que se sienta bien. La gente debe convertirse para discipularse, para vivir en propósito, para llevar una vida en servicio, para ser un siervo llamado a moverse en lugares donde la mayoría de las personas no quieren ir. Nosotros somos un ministerio de vanguardia. Estamos rompiendo muchas cáscaras con nuestro mensaje. Estamos llevando esa luz a las naciones, pero necesitamos seguir sacando cosas que aún están mal en nuestras vidas, seguir invirtiendo en el reino de los cielos, seguir trabajando nuestra alma para que se eleve. ¿O no dijo el apóstol David que nuestra alma es ese diseño de la escalera de Jacob? Entonces, si nuestra alma no se mueve a mayores cosas, el evangelio que estamos proclamando no es el evangelio, como dice el Mesías, que este evangelio era el que se iba a proclamar en los últimos tiempos. Por eso le digo que nosotros somos privilegiados. Estamos llamados justamente a romper un montón de situaciones que nos rodean en medio de nuestras vidas, donde vamos, donde nos movemos. Cuando hablamos, podemos hablar con mucha gente que cree en Dios, dice amar a Dios, pero el amor verdadero a Dios es amar a Dios y amar al prójimo. ¿Cómo uno lo ama? Sirviéndolo. ¿Cómo uno ama a Dios? Con todos sus recursos, ¿verdad? Entonces, este evangelio que estamos trabajando, el evangelio de Marco, nos tiene que llevar a hacer una introspección en nuestra alma. Si mi alma no va a mayores cosas, es porque yo estoy estancado. Es una noche de llevar nuestra vida, nuestra alma. Nuestra alma es nuestros pensamientos, nuestra voluntad. Todo lo que hacemos, eso está en nuestra alma. O sea que si nuestra alma no está enfocada en el diseño de Dios, nuestra alma no va a ir a mejores cosas. Este diseño de siervo es un diseño celestial. Este diseño fue puesto por pacto al pueblo y luz a las naciones. Lo hablamos. Este diseño el Eterno se lo dio a Israel. Vamos a ir a Isaías 41:8. Y tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien elegí, simiente de mi amigo Abraham. Este diseño se lo había dado Dios al pueblo de Israel, un diseño de servicio, de amor. Como lo dije cuando empecé,
El Mesías tuvo que venir a activar ese diseño que se había estancado, que se había perdido. El Mesías tuvo que venir y mostrar ese diseño que ya estaba en Israel. Israel era el que tenía que revelárselo a las naciones. Nosotros somos Israel. Amén. Y ese diseño está en medio de nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer? Es trabajar nuestra alma para que ese diseño se perfeccione y saque a nuestra alma del estancamiento. Abraham también era siervo de Dios. Cuando leíamos y él intercedía por Sodoma y Gomorra, no decía mi amo. En las Escrituras dice Señor. Pero Abraham cuando intercedía le decía mi amo. No se enoje mi amo. O sea que, es más, si seguimos leyendo, dice que cómo le iba a no decir a Abraham las cosas que iban a suceder, ya que después de sí le iba a decir a sus generaciones que tenían que seguir el camino, ¿verdad? Y ese camino es el que vino a restaurar el Mesías, es el camino de justicia. Ahora le voy a pedir otra vez a Elías que lea Marcos 5, versículo 1 al 20. Escuchemos por favor con entendimiento. Capítulo 5, del 1 al 20. Dice así. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Yeshua de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Yeshua, hijo del Elohim Altísimo? Te conjuro por Elohim que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Yeshua les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Yeshua y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Yeshua no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Yeshua con él, y todos se maravillaban. Amén. Amén. Gracias, Elías. Acá vemos a un hombre que se encontró con Yeshua, un hombre que tenía una muerte ontológica. El apóstol David muchas veces ha explicado lo que es la muerte ontológica y se entiende como una lejanía
o una ausencia de Dios en las personas o en el ser humano. Ese hombre estaba perdido. Para la sociedad era un hombre que no tenía esperanza, no tenía sentido. ¿Por qué? Porque en su vida estaba la ausencia de Dios, ¿no? La lejanía de Dios. Pero muchas veces nosotros tenemos que entender que esa ausencia y esa lejanía también está en muchos de los que nos rodean. Son muertos en sus delitos y pecados. Son muertos vivos, que justamente en sus vidas está la ausencia del Creador de los cielos y la tierra. Por eso tenemos que entender que este relato a nosotros nos tiene que llevar a que trabajemos las Sagradas Escrituras desde lo que el Eterno nos va revelando cada semana, cada estudio. Porque no podemos decir, hermanos, que nos vamos elevando y nuestra alma está estancada, está en el mismo lugar. Que no podamos avanzar en lo cotidiano, porque si separamos, que es lo que hizo Israel, al Dios de sus cosas, de sus quehaceres, vamos a cometer el mismo error. Vamos a caer en el mismo error. Israel se ocupó más por sus cosas y dejó de lado al Eterno. Por eso el Eterno tenía que usar profetas para llamarlos de la situación en la que ellos estaban, en la que ellos caían, presos de sus propios vecinos, porque se olvidaron del propósito por el cual habían sido sacados de Egipto, se olvidaron y dejaron que todo lo que estaba a su alrededor lo llevara a que a ellos hasta fueron exiliados, ¿no? Entonces, ellos mismos provocaron esa lejanía del Dios que los sacó de Egipto con milagros. Leímos que el gadareno fue sacado de esa situación con milagros, ¿verdad? Lo acabamos de leer, milagros. Israel también fue sacado de Egipto con milagros. Entonces, desde ahí tenemos que trabajar nuestra vida y entender que estamos llamados a no adormecernos, a trabajar nuestro entorno. Porque ¿a dónde lo mandó el Mesías? Vete a tus parientes. Él se quedó con eso. ¿Se fue a dónde? ¿A hacer qué? Pregunto, ¿Israel lo hizo? No. Entonces desde ahí es donde tenemos que ver cómo nosotros tenemos que trabajar este evangelio en nuestra alma, para trabajarlo en nuestra casa, en nuestros parientes, y acá nos tocará en Mendoza, y nos tocará trabajarlo en Córdoba, y nos tocará trabajarlo en Chile, y nos tocará trabajarlo donde el Eterno nos quiera enviar. Pero no es a nuestra manera, sino en el diseño celestial. No es como yo quiera o como a mí me parezca, sino hay un diseño que el mismo Eterno le dio al pueblo de Israel y que por no querer hacerlo, tuvo que venir el Mesías y activar ese proyecto que se había estancado. Ahora entienden por qué somos ese cuerpo profético por el cual el Mesías nos escogió. ¿Entienden por qué somos esas piedras vivas por las cuales siempre tenemos que movernos? Hablábamos de que la muerte ontológica es la ausencia o la lejanía de Dios en el ser humano. Permítanme que les lea, anótenlo, al profeta Jeremías. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Profeta Jeremías está exhortando al pueblo, diciéndole, ustedes me dejaron a mí, que yo soy fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas de las cuales no pueden retener el agua. O sea, formas, pensamientos que no son del Eterno. El Eterno nos creó para que Él pueda gobernar nuestras vidas. Si Él no gobierna nuestras vidas, nosotros estamos alejados de Dios. Por más que vengamos aquí, por más que diezmemos, ofrendemos, por más que participemos en muchos eventos, si Él
no gobierna, no tiene la soberanía en nosotros, si esa soberanía no está sobre nosotros, quizás también estamos cavando fuentes de agua, ¿no? Que no podemos retener. Esos son pensamientos de hombres. ¿Se entendió Jeremías 2:13? El mismo Eterno está usando un profeta. Los profetas se levantaban para exhortar la lejanía del pueblo de Dios, porque se ausentaba el pueblo de Dios, se separaba al pueblo de Dios. El profeta Jeremías le está haciendo ver, le está enrostrando que Él es la fuente viva de donde ellos salieron, de donde saliste vos, de donde salí yo. Porque, amados, nosotros venimos de Dios y, como les dije, tenemos un tiempo de residencia en este mundo y un tiempo de partida. Y si ya hemos accedido al llamado del Mesías a conformar ese cuerpo profético, a movernos en ese cuerpo profético, lo que tenemos que hacer es movilizarnos conforme a su perfecta voluntad, trabajar justamente la Sagrada Escritura y renunciando a las cosas que no me dejan avanzar. Miren, aquí hay gente que está enferma y se puso en la mesa y se oró. Pero hay gente que ha faltado y no ha avisado. Y eso se lee en los cielos. A nosotros nos pueden mentir, nos pueden decir muchas cosas. Pero eso es una lejanía durante la semana. Porque ahora vamos a hablar. Quizás en la semana pudiste tener un montón de situaciones y te alejaste, ausentaste la presencia de Dios sobre tu vida. Y hoy se evidencia. Entonces, debemos entender que nosotros estamos llamados todos los días a convertirnos y a seguir al Mesías, a discipularnos. ¿Cómo lo discipulamos? Aceptando lo que Dios ha puesto en este ministerio como cabeza, el apóstol David, aceptando que Él es el maestro que Dios ha puesto y que lleva una metodología de estudios, de capacitación. Yo me estoy discipulando. Yo todos los días me tengo que despertar y convertirme, decido seguir este camino, decido trabajar mi alma, pero con eso no basta, necesito discipularme, necesito trabajar la bendita instrucción del Eterno en mi alma para que yo pueda, desde mi casa, desde mi parentela, asumir una responsabilidad de tomar una ciudad. No se ofenda a nadie, pero muchos quieren salir a proclamar, y es bueno eso. Ese es el propósito. Pero también es bueno, si no salís, es aportar, ayudar a que esa proclamación pueda llegar al destino. Si no puedo ir presencialmente, puedo decir yo aporto, heme aquí, porque no va una persona o dos personas, va un cuerpo profético a movilizarse en esos lugares. Amados, este es un evangelio que lo tenemos que trabajar para que nuestra alma pueda avanzar, para que nos podamos movilizar, para entender que estamos llamados a caminar un proceso, un peregrinar que no es fácil. Vivimos en una nación castigada desde hace muchos años por gobiernos corruptos. Vivimos en un mundo que se está acelerando la maldad, pero si se acelera la maldad, la misericordia de Dios sobreabunda, amén. Y es desde ahí donde nosotros tenemos que entender que nosotros no dependemos de este sistema, dependemos de la mano del Eterno, del sostén del Eterno. Pero si nuestra alma tiene lejanía, tiene ausencia de Dios, tenemos un problema. No estamos trabajando la palabra de Dios en nuestro interior. Podemos hablar muy bonito hacia afuera, pero quizás hacia adentro no me hablo bonito. Voy a leer lo que estuvo leyendo Elías. Dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa,
a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Amados, él simplemente hizo lo que el Mesías sembró en él. Él se puso a servir, activó el diseño celestial. Un diseño que si lo hago bien va a traer justicia, va a traer luz a las naciones. Un diseño que si lo hago conforme a la voluntad del Eterno, me va a prosperar en todas las cosas que haga. Me va a llevar donde el Eterno me tiene que llevar, donde el Eterno me diseñó. El Eterno no nos ha diseñado para que nos quedemos todos bonitos sentaditos acá. Porque en verdad, amado, crean que somos el cuerpo profético de Él. Y necesitamos activarnos desde esa función. Por eso yo los exhorto a aquellos que realmente anhelan salir y no pueden, que trabajen ese servicio aportando un dinero, ayudando a los hermanos a poder viajar, porque eso también es un servicio. Eso es un servicio celestial. No estoy yo presente, no voy yo, pero yo sé que voy con un cuerpo profético, o el que vaya va con un cuerpo profético. ¿Cuántos le han llamado al apóstol o a la maestra preguntándole cómo llegaron? No somos cuerpo profético, porque tenemos que preocuparnos y ocuparnos por los que han sido enviados. Tenemos que saber si llegaron bien y cómo llegaron. Eso es ser cuerpo profético. Eso es ocuparme de las cosas del reino. Si yo sigo poniendo las cosas naturales, mi alma no puede avanzar. ¿Puedo avanzar económicamente? Seguro. Pero eso termina en este sistema, amados. Lo que yo tengo que es sembrar en vidas para que esas vidas puedan llegar al reino venidero. Es así como mi alma se mueve en lugares celestiales. Es así como mi alma prospera. Cuando yo puedo hablar de luz y puedo hablar de las maravillas que el Eterno ha hecho y sigue haciendo en mis vidas. Eso es proclamar el Evangelio. Tenemos que tomar conciencia de que somos un cuerpo profético. Debemos tomar conciencia de que somos una iglesia que estamos para hacer grandes cosas, pero debemos despertar desde acá para manifestarnos hacia otro lugar con un diseño celestial que tiene que estar activo. Un diseño que sacó a un hombre de la locura. Un diseño que ese hombre que estaba en la locura pudo anunciar, proclamar las maravillas, las grandes cosas que hizo el Señor. Y esa ciudad fue alborotada, ya no por un loco, sino por un siervo con un destino celestial, ¿no? Con un diseño celestial. Alguien que se sentó y proclamó y pronunció las grandes cosas que Dios hizo en medio de sus vidas. El que tenía la muerte ontológica, o sea, la ausencia de Dios, ese hombre restaurado se hizo una sola cosa, dio testimonio para seguir trayendo justicia. Porque el reino de los cielos lo que hace es traer justicia, nos moviliza en justicia. Busquen Gálatas 1:10, o anótenlo, yo se lo voy a leer. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Diseño es ser siervo de Cristo. Si yo quiero con mi vida agradar a lo humano, no se va a activar en mí ese diseño de siervo celestial.
Por eso muchas cosas debemos transformar y cambiar en medio de nuestra alma. No tengo más para decir, simplemente quiero hacer un llamado, porque tenemos que hacer una restauración en nuestra alma, un tikkun. Quiero hacer un llamado a aquellos que sienten que esta palabra los ha llevado a reflexionar si invierten más en este sistema o invierten más en el reino de los cielos. Quiero hacer un llamado a aquellos que pueden reconocer que están dejando muchas veces a lo largo de los días o de las semanas sus vidas en una ausencia de Dios. Quiero hacer un llamado a aquellos que no participan ni siquiera en los grupos UA. Quiero hacer un llamado a aquellos que se desentienden de las cosas ministeriales. Quiero hacer un llamado de aquellos que viniendo a este lugar simplemente siguen iguales, vienen por cumplir, por agradar al hombre y se pierden este diseño celestial. Un siervo que debe agradar a Dios, y si te propones agradar a Dios, Dios te va a llevar en crecimiento, en Dios y hacia los hombres. Pero ese crecimiento tiene que ser en Dios y Dios te va a promocionar hacia los hombres. No te promociones vos a los hombres para dejar después a Dios de lado. No te lleves en ausencia con Dios por agradar a los hombres, por preferir las cosas de este mundo. Porque mientras más prefieras las cosas de este sistema, más ausencia traes a tu vida. Quiero hacer un llamado a esas personas que quizás se sientan acá y se están perdiendo este diseño. Poder servir, amados, porque ir a otro lugar es una experiencia maravillosa. Es una experiencia maravillosa. Poder bendecir a otros, como decía Mayra. Pero tenemos que ir preparados. Tenemos que ir totalmente preparados para sacar a esas personas de ese lugar. Si yo tengo ausencia, ¿cómo voy a sacar a alguien que está en ausencia? Si yo no me muevo en un cuerpo profético, ¿cómo yo puedo querer moverme en otros lugares y haciendo algo que ni siquiera lo hago acá en este lugar? Quiero hacer un llamado a aquellos que no participan en nada, que simplemente vienen y ocupan un lugar en la silla. Ese es el llamado que yo quiero hacer. Quiero ver a gente que se anime a romper con estructuras humanas, que se atreva a creerle a Dios que debe ser un siervo de Cristo, un instrumento de bendición que pueda mostrarle que se mueve en un pacto que le da la certeza de que todo lo que está haciendo tiene el aval del Eterno. Quiero llamar a esos que quizás a lo largo de este año no fueron fieles en hacer los estudios, no fueron fieles en congregarse. A todos estos quiero llamar, que se puedan poner de pie, que reconozcan que muchas veces en sus vidas se han movido a lo largo de la semana como ese gadareno que tenía muerte ontológica, ausencia de Dios. Quiero llamar a esos que en las mañanas se levantan y simplemente quizás le dicen gracias a Dios por un día más y creen que eso es darle tiempo al Eterno. Quiero llamar a esos que se acuestan sin reconocer que la bondad de Dios te acompañó hasta ese momento. Este es el llamado. Este es el evangelio por el cual nosotros hoy estamos trabajando nuestra alma para que podamos trabajar nuestra casa, nuestro entorno y podamos tomar una ciudad. Este es el evangelio por el cual hoy nosotros debemos tomar conciencia que tenemos que pedir siempre que el Eterno nos movilice a mayores cosas. El llamado está hecho. El llamado está hecho. Yo me despido de acá, de aquellos que nos están viendo, decirle, con este ministerio, necesitamos ser difundidos porque estamos trabajando la palabra del Eterno tal cual está revelada y manifestada. Queremos
cambiar el destino de muchos. Queremos bendecir a muchos. Por eso conéctense con este ministerio. Vean los estudios de nuestro apóstol David y les aseguro que si ustedes se animan y piden cobertura, piden que podamos llegar hasta sus casas, no se van a arrepentir, porque tenemos el diseño, un diseño celestial, un diseño que nos lleva a mayores cosas. Queremos bendecirlo, darle gracias por aquellos que siempre nos siguen, que sus vidas sean totalmente bendecidas.